A los 81 años, Albano finalmente rompió el silencio. Durante décadas, en los pasillos del espectáculo, se habían susurrado versiones, conjeturas, secretos velados. Entre conciertos multitudinarios, amores que marcaron generaciones y tragedias que helaron la sangre del público, el artista siempre se mantuvo en una postura firme, contenida, casi impenetrable. Pero ahora, por fin, decidió hablar. Y lo que confesó no solo confirmó las sospechas que tantos tuvieron durante años, sino que reveló verdades aún más profundas y perturbadoras. En una declaración inesperada, cargada de emoción, Albano dejó escapar una serie de confesiones que reconfiguran por completo la imagen que el público tenía de él. Habló de su hija desaparecida, del silencio ensordecedor que lo rodeó, de los conflictos con Romina Power que nunca salieron a la luz, y del papel real de Loredana en su vida. No se trató de escándalos mediáticos vacíos. Lo que dijo Albano golpeó por su humanidad, por la carga emocional de cada palabra, por el dolor que se escondía entre líneas. Y fue en ese momento que muchos entendieron que la fama no lo había protegido del sufrimiento, que el escenario fue durante años su único refugio frente a un mundo que no dejaba de exigirle una sonrisa. Si creías conocer la historia de Albano, te adelanto algo. Estabas equivocado. Porque lo que viene ahora, lo que estás a punto de descubrir, cambiará por completo tu percepción. Su niñez, por ejemplo, no tuvo luces ni cámaras. Nació el 20 de mayo de 1943, en Cellino San Marco, un rincón olvidado del sur de Italia, donde la tierra hablaba más fuerte que los sueños. En medio de olivos milenarios y campos resecos, creció un niño que aprendió desde temprano que la vida se lucha con las manos y con el alma. Su padre, Camillo Carrisi, sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, y su madre, una mujer devota y trabajadora, le enseñaron que la dignidad vale más que el oro. En esa casa humilde no sobraba nada, pero tampoco faltaba lo esencial: amor, fe y esfuerzo. Albano, con las manos curtidas desde pequeño, cuidaba las viñas, recogía aceitunas y ayudaba en lo que podía. El campo lo formó, pero su voz ya era un llamado distinto. En las fiestas del pueblo, en las misas dominicales, en las canciones que cantaban los jornaleros, la voz del niño destacaba. Su oído era fino, su pasión era fuerte, y cada noche, reunido con su familia alrededor de una radio vieja, se aferraba a los sonidos que llegaban del exterior, imaginando otro mundo, otra vida. Esa voz, que alguna vez retumbó entre hileras de olivos, sería la misma que más adelante haría vibrar los grandes teatros del mundo. Pero antes de eso, Albano fue simplemente un niño con hambre de futuro, un joven que soñaba con escapar de la pobreza a través de su arte. Inspirado por voces como las de Claudio Villa o Domenico Modugno, construyó su destino desde el barro, desde la escasez, desde la voluntad inquebrantable de quien no acepta que el dolor sea el final del camino. Su educación fue limitada, pero su sed de conocimiento era inagotable. Mientras muchos de sus compañeros abandonaban los estudios para trabajar en el campo, él leía, escribía, soñaba. Y soñaba en grande. No soñaba con fama vacía, sino con el poder de transformar su historia en canción. Tarareaba entre surcos, componía melodías en su mente mientras la tierra le robaba el sudor. En cada nota, en cada palabra, ponía algo de su alma, de su pasado, de sus cicatrices. Hoy, cuando habla, ya no es solo el cantante, el mito, el ícono de una generación. Hoy Albano es un hombre que ha decidido quitarse la máscara, mirar a los ojos a su pasado y decir la verdad. Y lo que dijo, créeme, es algo que nadie esperaba oír. Si quieres conocer esa confesión, entender por qué su silencio pesó tanto y por qué ahora decide hablar, quédate con nosotros, porque esta historia apenas comienza y promete dejarte sin palabras. En medio de los campos calcinados por el sol del sur de Italia, donde la vida era tan dura como la tierra misma, nació un niño que algún día haría cantar al mundo entero. Su nombre era Albano, y desde pequeño supo que estaba destinado a algo más grande que los surcos de la agricultura y las estrecheces de la posguerra. Su familia, humilde pero profundamente creyente, le enseñó que la fe era un refugio y una fuerza. Esa fe, encarnada en cada plato compartido, en cada misa dominical,
Fue el faro que lo guió incluso en los momentos más oscuros. Dios recompensa a los humildes, repetía su madre, y él se lo grabó a fuego en el alma. El verdadero salto al vacío llegó cuando, aún adolescente, Albano tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre: dejar su tierra natal, San Marco, y marcharse a Milán. Fue un acto de coraje temerario, sin dinero, sin contactos, sin promesas. Solo una maleta, una voz poderosa y un sueño que no le cabía en el pecho. En Milán, la realidad le golpeó con dureza. Trabajó de ayudante de cocina, de lavaplatos, de camarero, incluso de obrero en una brica. Pero nada, ni el cansancio, ni el frío, ni la soledad lograron apagar esa chispa que lo impulsaba a cantar donde pudiera, en callejones, en bares escondidos, en patios traseros. Su voz, cargada de emoción y verdad, empezó a abrirse paso. Fue allí, entre jornadas extenuantes y noches sin descanso, donde nació Albano, su nombre artístico, una forma de gritarle al mundo quién era sin dejar atrás sus raíces. Sus primeras actuaciones eran humildes, sí, pero había algo en su voz que conmovía, una mezcla de nostalgia, fuerza y ternura. Cantaba con el alma de un campesino y la determinación de un guerrero. Y entonces, cuando la vida comenzaba a sonreírle, apareció ella. Romina Power. La historia de Albano y Romina no es solo un romance de celebridades, es una epopeya sentimental que ha conmovido a generaciones. Él, hijo de campesinos; ella, hija de las estrellas de Hollywood. Dos mundos destinados a no cruzarse jamás, y sin embargo, se encontraron en un plató de cine en los años 60. Él quedó hechizado por su belleza casi irreal, por esa mezcla de dulzura y misterio. Ella, por su autenticidad, por ese joven del sur que hablaba con el corazón y cantaba con el alma. Lo que empezó como una tímida amistad, pronto se transformó en un amor arrollador. En 1970 se casaron, y desde entonces sus vidas y sus voces caminaron al unísono. Empezaron a cantar juntos casi por casualidad, pero el resultado fue mágico. Las letras que interpretaban hablaban de amor sencillo, de felicidad compartida, de sueños que no necesitaban lujos. Canciones como Felicità, Charazán o Libertad no tardaron en convertirse en himnos de esperanza y ternura. Era como si el amor que se tenían se filtrara en cada acorde, en cada palabra, y llegara al corazón de quienes los escuchaban. Durante años, Albano y Romina fueron el espejo de un amor eterno. En los escenarios se miraban con complicidad, reían, se tomaban de la mano. En casa, formaban una familia que parecía sacada de un cuento de hadas. Tuvieron 4 hijos: Yari, Cristel, Romina Jr. e Ilenia, la mayor. Y ahí, en ese nombre, se esconde la herida más profunda de esta historia. En 1994, Ilenia, una joven brillante, libre y sensible, desapareció sin dejar rastro en Nueva Orleans. Había viajado a Estados Unidos con ansias de descubrir el mundo, de alejarse del peso del apellido famoso que la acompañaba desde niña. Quería vivir su vida con autonomía, con pasión. La última vez que la vieron estaba alojada en un hotel modesto, y dijo que necesitaba estar sola, pensar, explorar. Desde entonces, el silencio. Una ausencia que rompió la vida de Albano y Romina y que marcó un antes y un después en su historia. La desaparición de Ilenia fue como un terremoto emocional que sacudió los cimientos de aquel amor que parecía invencible. Lo que vino después fue un largo periodo de dolor, separación y finalmente ruptura. La pareja que cantaba al amor tuvo que enfrentarse al duelo más desgarrador. Se distanciaron, tomaron caminos distintos y durante años no se hablaron. Y sin embargo, como todo lo que es auténtico, su conexión no desapareció. Con el paso del tiempo, volvieron a reencontrarse en los escenarios, ya no como pareja sentimental, pero sí como artistas que comparten una historia irrepetible. La magia seguía allí, aunque con cicatrices. Cantaban juntos y el público, emocionado, volvía a ver en ellos el reflejo de un amor que, pese a todo, nunca se extinguió del todo. La vida de Albano es el testimonio de un hombre que nunca dejó de luchar, de creer, de amar. Desde las tierras humildes de San Marco hasta los escenarios más grandes de Europa, su historia es la de un soñador que convirtió el dolor en canción
y el amor en leyenda, porque, al final, Albano no solo cantó para vivir, vivió para cantar, y en cada nota sigue latiendo el eco de su historia. Lo que parecía un cuento de hadas con final feliz, se convirtió en una de las historias más conmovedoras y turbulentas del espectáculo europeo. Ilenia, la hija mayor de Albano, y Romina Power, había desaparecido sin dejar rastro. Su ausencia repentina e inexplicable abrió heridas profundas que ningún escenario ni canción pudo cerrar. Se activaron búsquedas, se lanzaron investigaciones, pero nada, ni una pista concreta, ni una respuesta definitiva. El dolor de esa pérdida invisible fue tan desgarrador que ni siquiera el amor más sólido pudo resistir. Albano, con el tiempo, se resignó a creer que su hija había muerto, intentando reconstruir su vida con dignidad. Pero Romina Number, ella se negó rotundamente a aceptar la desaparición como un final. Se aferró a la esperanza, como quien abraza el recuerdo vivo de un ser querido. Esa diferencia abismal en la forma de enfrentar el duelo fue el principio del fin. Las discusiones se intensificaron, la conexión espiritual que los unía se fue diluyendo lentamente, y en 1999, tras casi 3 décadas de un matrimonio icónico, anunciaron su divorcio. La noticia cayó como una bomba. Europa entera quedó en shock, seca. ¿Cómo imaginar un Albano sin Romina? ¿O una Romina sin Albano? Pero la ruptura no fue solo emocional, también fue artística. El dúo inseparable se desintegró. Los escenarios, alguna vez iluminados por su complicidad mágica, quedaron vacíos. El silencio tomó el lugar de sus voces. En los años posteriores, cada uno tomó rumbos distintos. Albano comenzó una relación con la mediática presentadora Loredana Lexiso, mientras Romina se retiró del foco público, buscando respuestas en la espiritualidad y aferrándose al rastro de su hija perdida. Entre ellos, las tensiones no cesaron. Las declaraciones cruzadas en los medios se volvieron frecuentes, los desacuerdos saltaban a la vista, y lo que una vez fue un amor admirado por millones se convirtió en un campo de batalla emocional. Muchos pensaron que Albano jamás volvería a conocer el amor, pero fue en esa etapa de fragilidad, de reconstrucción silenciosa, donde irrumpió Loredana Lexiso, una figura tan controversial como magnética. Desde el principio, su relación estuvo marcada por el escándalo. Titulares explosivos, miradas reprobatorias y un juicio constante por parte de la opinión pública. Porque si Romina había sido el amor idealizado, romántico y etéreo, Loredana representaba lo opuesto, lo terrenal, lo visceral, lo impredecible. Loredana, en ese entonces, era una estrella de la televisión italiana. Una mujer extrovertida, provocadora y amante de los reflectores. Muy distinta a la imagen recatada, casi mística, que cultivaba Romina. Y, quizás por eso, Albano se sintió atraído, porque Loredana no representaba el pasado ni el dolor, sino una posibilidad nueva, un desafío emocional que lo empujaba a salir de su zona de confort. Y así, en medio del caos sentimental, surgió un nuevo capítulo. Comenzaron a aparecer juntos en eventos, en platós de televisión, en revistas. No pasó mucho tiempo antes de que el romance se hiciera público, y con él, las críticas. Muchos fanáticos no aceptaron a Loredana. La acusaban de oportunista, de querer ocupar el lugar de Romina, de buscar fama a cualquier precio. Pero Albano la defendió con firmeza. Aseguró que con ella volvió a reír, a vivir, a encontrar sentido en medio del desorden. Con ella, dijo, aprendió a mirar hacia adelante. Juntos tuvieron 2 hijos, Jasmine, nacida en 2001, y Albano Jr., apodado cariñosamente Bido, en 2002. La llegada de los niños marcó un antes y un después. Fue el punto de anclaje para una nueva vida. Albano se volcó en su faceta de padre, sin dejar de lado su carrera artística. Dividía su tiempo entre los escenarios y su amada finca en Sellino San Marco, donde cultivaba uvas, producía vino y enseñaba a sus hijos a vivir en contacto con la naturaleza. A pesar del rechazo inicial, la pareja siguió adelante. Loredana se convirtió en un rostro habitual de la televisión, participando en realities, posando para portadas polémicas, dando entrevistas picantes, y eso, una vez más, despertó críticas. Se decía que su interés era la fama más que el amor.
que su presencia constante en los medios respondía a una estrategia personal, no a una historia de afecto sincero. Pero Albano, con su habitual serenidad, trató de equilibrar el torbellino mediático con muestras públicas de cariño, de estabilidad, de compromiso. Porque más allá de las diferencias de estilo, de las tormentas y las miradas ajenas, Albano parecía convencido de una sola cosa. En su vida, después del dolor, también había espacio para el amor, aunque éste tuviera una cara completamente distinta. Durante años, la relación entre Albano y Loredana Lecchiso fue mucho más que una simple historia de amor entre un cantante legendario y una mujer mediática. Fue una montaña rusa de emociones expuestas sin filtros al escrutinio público. Aunque intentaron construir algo sólido, verdadero, el telón siempre ocultaba tensiones, rupturas temporales, reconciliaciones inesperadas y hasta anuncios de separación que luego eran desmentidos sin mayores explicaciones. Uno de los momentos más críticos llegó en plena gira internacional, cuando Loredana sorprendió al mundo entero y especialmente a Albano con una declaración pública que anunciaba el fin de la relación. Para él, fue un golpe directo al corazón. Sin embargo, una y otra vez volvían a encontrarse. ¿La razón? Sus hijos, Jazmín y Vido. Para Albano, ser padre no era una tarea secundaria, era su centro. Fue capaz de alejarse de los escenarios para asegurarse de estar presente en la vida de sus hijos. Y aunque los titulares los mostraban como una pareja en crisis constante, lo cierto es que entre ellos existía un lazo más profundo que cualquier fotografía de portada pudiera reflejar. Con los años, la relación dejó de ser un incendio incontrolable para convertirse en una convivencia marcada por el respeto mutuo y límites muy definidos. Dejaron de vender la imagen de una pareja enamorada y comenzaron a mostrarse tal como eran, compañeros de vida, copadres, socios en la crianza y la gestión de su hogar. Dana, que en sus inicios era habitual en los platós de televisión, eligió alejarse poco a poco del foco mediático. Se dedicó a su familia, a sus hijos, a la calma de una vida más íntima. Pero cada vez que reaparecía en público, el pasado resurgía con fuerza. Las comparaciones con Romina Power eran inevitables, y ahí, en esa sombra que nunca desaparecía, se escondía uno de los mayores desafíos para su historia con Albano. Porque para el público, Romina representaba el amor eterno, la dulzura de una época dorada. Loredana, en cambio, era vista como una mujer moderna, directa, real, y esa realidad era juzgada con dureza por quienes no estaban dispuestos a ver más allá de la nostalgia. Albano lo ha dicho sin rodeos. No se trata de sustituir a nadie, sino de permitirse nuevas etapas, de reconstruirse tras las pérdidas. En entrevistas recientes confesó que aunque sigue sintiendo cariño por Loredana, sus caminos emocionales ya no van de la mano. Viven separados, aunque comparten la crianza de sus hijos con respeto y madurez. Incluso declaró que hoy prefiere la soledad serena de su casa en medio de la naturaleza, rodeado de música y familia, sin necesidad de nuevas pasiones o etiquetas sentimentales. Esta confesión sorprendió a muchos de sus seguidores, pero también mostró a un hombre que, con 81 años, ya no busca cuentos de hadas, sino paz, estabilidad y la certeza de haber dado lo mejor de sí en cada capítulo de su vida. Desde su juventud en Cellino San Marco, Albano cultivó una fe profunda, heredada de un hogar campesino y profundamente católico. Fue educado en la gratitud incluso frente al dolor, en la creencia de que todo, incluso lo difícil, tiene un propósito mayor. Esa espiritualidad no fue jamás una pose para las cámaras, sino una brújula personal que le dio sentido cuando el mundo parecía derrumbarse. Fue esa fe la que lo sostuvo tras la trágica desaparición de su hija Ilenia, en medio de las tormentas conyugales y los ataques feroces de la prensa. Pero cuidado, bajo esa imagen de serenidad, también vivía un hombre de carácter fuerte que nunca temió decir lo que pensaba. Albano no ha dudado en expresar opiniones políticas que causaron revuelo. En más de una ocasión defendió posturas conservadoras, criticó el rumbo de la sociedad moderna y se mostró incómodo con lo que él llamaba la pérdida de valores. Algunos lo tildaron de retrógrado, otros de provocador. Él, sin embargo, respondía con firmeza: mejor ser malinterpretado que vivir en la hipocresía. Participó en debates sobre inmigración, religión y cultura, siempre desde una mirada ligada a sus raíces.
denunció la pérdida de identidad nacional, lamentó que los jóvenes ya no respetaran a los mayores y acusó a la televisión de haberse convertido en un circo vulgar. Así es Albano, un hombre que no teme a las contradicciones, que ha vivido 1000 vidas en una, que ha amado, caído y vuelto a levantarse. Un artista que eligió no maquillarse frente a la opinión pública y que, en medio del ruido, ha buscado siempre una sola cosa: verdad. Esto lo alejó de una parte del público más joven, pero lo acercó profundamente a generaciones que se sintieron reflejadas en sus palabras. En un mundo de celebridades donde la neutralidad se ha vuelto la norma y la aceptación un escudo, Albano eligió otro camino, más arriesgado, más crudo, el de la sinceridad sin filtros, y fue precisamente esa autenticidad lo que lo puso, una vez más, en el centro de la polémica. Uno de los episodios más impactantes y surrealistas ocurrió cuando comenzaron a circular rumores de que su nombre figuraba en una lista negra de personas consideradas peligrosas por el gobierno ucraniano. ¿La razón? Supuestos vínculos con Rusia. Albano, sorprendido e indignado, no tardó en responder con la fuerza de quien no tiene nada que esconder. Mi música siempre ha sido un puente entre pueblos, no un arma, declaró con vehemencia. Para él, la política necesita equilibrio, no acusaciones frívolas. Y mientras los medios del mundo amplificaban el escándalo, él aprovechó el ruido para alzar aún más su voz. Mientras algunos construyen muros, yo tiendo puentes con mis canciones. Pero si hay algo que define a Albano, es su capacidad de sorprender. En otra ocasión, dejó a todo el país sin aliento al declarar públicamente que había hablado con su hija Ilenia en sueños. Lo dijo sin temores, sin vergüenza, como quien se confiesa desde el alma. No fue una metáfora. Él aseguró que sintió su presencia real, que en el silencio de los viñedos de su finca, mientras caminaba solo entre las hojas, escuchó su voz. Me habló con paz, dijo. Esa conexión, que muchos interpretaron como una muestra de dolor inconsolable, fue para él la prueba de que existe algo más allá de esta vida. No era solo fe católica, era intuición, sensibilidad, una espiritualidad que va más allá de lo doctrinal. Con el paso del tiempo, Albano fue bajando el volumen de los escenarios y subiendo el de la tierra. Se refugió en sus cultivos, en sus vinos, en el canto de los pájaros y en el murmullo del viento. Dijo que los ciclos de la naturaleza le enseñan sobre la aceptación, sobre la renovación, sobre el silencio que también habla. Rechazó programas de televisión que consideraba vacíos y comenzó a expresarse de otra forma, con palabras más pausadas, más íntimas, en entrevistas que no buscan el escándalo sino la verdad. En una de esas conversaciones, confesó que ya no se siente parte del mundo del espectáculo como antes. Prefiero los campos a los aplausos, afirmó con la serenidad de quien ha entendido lo esencial. Aún así, no se retiró del todo. Sigue apareciendo, pero a su manera, en eventos seleccionados, homenajes, participaciones especiales donde la vanidad ya no tiene cabida. Y en ese nuevo Albano, más sabio, más sereno, más terrenal, hay una claridad que impresiona. Recientemente sorprendió al mundo con una confesión inesperada, una revelación que dejó al descubierto al hombre detrás del mito. A sus 81 años, con la voz un poco más grave pero el alma intacta, confesó que a lo largo de su vida se equivocó muchas veces, que hirió a personas que amaba, que habló cuando debía callar, pero que jamás se traicionó a sí mismo. Esa frase, sencilla y brutal, resume toda su filosofía, porque Albano podrá gustar o no, pero nadie puede acusarlo de ser falso. A los 81 años, lleva a cuestas una de las carreras más intensas de la música italiana. El mundo lo vio brillar en los escenarios más grandes, lo aplaudió, lo adoró, lo cuestionó. Fue amante, esposo, padre, cantante, campesino, empresario, personaje polémico y creyente ferviente. Pero sobre todo, ha sido profundamente humano. Hoy vemos a un Albano distinto, más reflexivo, más consciente. No ha perdido la energía, solo la ha canalizado en otra dirección. Tiene la mirada firme y el corazón despierto, pero ahora camina con la calma de quien ya sobrevivió a todas las tormentas y ha aprendido a escuchar al viento. Y es en este presente, en esta etapa de madurez absoluta, cuando su confesión toma otro valor, no como un acto de arrepentimiento,